Clúster Automotriz Zona Centro. Muy buenos días a todos los que hoy ya muy puntualmente se han unido a esta sesión del Comité de Desarrollo de Proveedores del Clúster Automotriz Zona Centro. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Mónica Doher, la directora general del clúster. Y bueno, hoy tenemos una gran sesión, una sesión de actualización en temas de revisión del TEMEC y los aranceles que sobre todo están afectando a la industria automotriz. Vamos a dar unos 4 minutos más en lo que más personas acceden a esta sesión. Nos encantaría saber quién nos acompaña, si pueden en el chat poner su nombre, el nombre de la empresa, saludarnos. Recordemos que también estas sesiones pues nos ayudan a conocernos, a hacer un poquito de networking y también invitarlos a que si hay alguna pregunta durante la sesión, las vayan poniendo en el chat para que al final de la sesión pues las vayamos respondiendo. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes por pues, ser tan puntuales. Y estamos dando accesos en este momento y ya comenzamos en 3 minutitos. Ya nos saluda Gabriela de Concord Group, muchísimas gracias. Eli Niño de Kaiser Automotive, Alexandra Espinosa de Unicar Plastics, muchas gracias a todos ustedes por saludarnos. A Gianfranco Pesente y de Fairport Springs, que nos saluda desde Tlaxcala. Fabi Aguilar del Clúster Automotriz de Coahuila. Fabi, muchas gracias, es nuestra colega. Recordemos que el Clúster Automotriz pertenece a una red nacional de clústeres, lo cual nos permite también enlazar conexiones con otras áreas de la República Mexicana. Tenemos a Henning Conrad, también de Kaiser, Thomas Reichard de ODW Electric, también una empresa que está en Tlaxcala, Eduardo Rodríguez de la Universidad Tech Millennium, Ayadira de CAS México, Laura Sánchez, Brose Puebla. Muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. También Brose es una empresa socia del clúster Zona Centro, Puebla, Tlaxcala. Margarita Bejarano, que nos saluda también desde Sonora. Muchas gracias. Román Morelos, de Unicar Plax, de Alfredo Martínez, de Unicar. David Martínez, de Antolín. Muchas gracias a todos ustedes por su puntualidad. David Martínez, Aileen Sandoval de HL Puebla. Muchas gracias a todos. Vamos a dar 2 minutos más y comenzamos. Si gustan, todos los que todavía faltan de saludarnos, nos va a dar mucho gusto pues saber quién nos acompaña en esta sesión. Muy bien, pues estamos a 1 minuto de comenzar. Nos saluda Karen Hernández de Pentanova. Muchas gracias, Karen. Bien, pues vamos a comenzar. Son 11:05. Bienvenidos todos a esta sesión del Comité de Desarrollo de Proveedores del Clúster Automotriz Zona Centro, a una sesión que hemos titulado Actualización, Revisión del TEMEC y Aranceles en la Industria Automotriz. Hoy nos acompaña el doctor Fausto López Aguilar. La verdad es que Fausto pues es una de las personas que saben, que conocen en todo México de una manera extraordinaria. Y bueno, quiero, antes de que empecemos, darle la palabra a Ignacio Sanz. Él es el CEO de Kaiser en Puebla y además es el presidente de nuestro Comité de Desarrollo de Proveedores para que presente a Fausto, nos dé unas palabras de bienvenida e iniciamos con la sesión. Adelante, Ignacio. Gracias, Mónica. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días, Fausto. Pues yo creo que a Fausto no hace falta que lo presentemos. Ya, además, mes con mes seguimos juntándonos para actualizarnos con todo este tema de las tarifas y aranceles. Y bueno, pues es algo necesario, ¿no? En el programa que teníamos a comienzos de año no teníamos previsto darle tanto peso al tema de aranceles porque no sabíamos lo que nos iba a venir. Teníamos una idea de que algo venía, pero no sabíamos qué tan fuerte. Y digo, pues para ejemplos es que el sábado ya pasó algo, ayer volvió a pasar algo con el tema del tomate. En unos minutos igual cambia otra vez de nuevo todo y pues es súper necesario que todas las empresas, antes de que tomemos ninguna decisión, tengamos el mejor nivel de información, ¿no? Y pues qué mejor que con Fausto
pues bueno, pues está en temas de negociación ya asesorando a la Secretaría de Economía y pues bueno, pues no hace falta ni que hablemos de todos los años que lleva ya porque pues nos extenderíamos demasiado y prefiero no robar este tiempo a Fausto para que entremos ya en materia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Fausto, por estar de nuevo con nosotros. Seguramente el mes que entra también seguiremos viendo actualizaciones y pues te cedo la palabra. Gracias, Fausto. Sí, gracias, Nacho. Muchas gracias otra vez al clúster por hacerme el favor de invitarme y gracias a ustedes por subirse a esta reunión, que la verdad yo creo que, como bien dice el Nacho, vamos a tener que hacerla ya mensual, porque es increíble, de verdad, cuando uno piensa que a lo mejor le va a bajar, es al revés, le está subiendo y desgraciadamente son decisiones que lo que hacen es generar un caos, ¿no? Un caos económico mundial, porque pues ahora ya es todo el mundo, no solamente Norteamérica, y eso la verdad es que no está trayendo buenos augurios económicos sobre lo que es la expectativa que tenemos la industria para el corto plazo, ya no digamos el mediano ni el largo, ¿no? Sino que el corto plazo ya se está viendo comprometido en decisiones y sobre todo en lo que es qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué viene después de esto? Todo es el resultado de tácticas, como decía hace un momento platicando aquí en corto con Nacho, son tácticas que el señor utiliza para crear caos y de ahí sacar ventajas. Pero bueno, la idea es, y el propósito es que otra vez tener la información lo más aterrizada posible, lo más concisa, que nos quede claro todo qué es lo que está pasando y qué es lo que puede venir, para otra vez, repito, no tomar decisiones apresuradas y sobre todo no tomar malas decisiones, ¿no? Entonces voy a permitirme compartir mi presentación y nada más me dicen... cuando podemos ver el modo presentación. Ya la estamos viendo, pero no en la presentación. Ok, un momentito nada más, por favor. Listo. Listo. Muy bien, entonces, pues en esta sesión me permití nuevamente incluir TEMEC, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay algo que debemos tener muy claro. Se está acercando cada vez más y más la revisión. Estamos cada vez más cerca, menos de un año, de que, o más bien estamos a un año casi exactamente, de que los tres países se sienten a hacer la revisión del tratado y tampoco se ve algo muy positivo en esta revisión. ¿En qué sentido? No se ve que realmente sea una revisión para mejorarlo, más bien se ve una revisión para hacerlo más difícil y casi incumplible, y eso es un reto muy fuerte para el equipo negociador mexicano que nos va a tocar estar ahí. Entonces quiero ver un poco el tema de TEMEC y después me voy a ir al tema arancelario, porque ahora ya están muy vinculados. Ya estaban vinculados, ahora creo que están más vinculados, ¿no? Entonces, la agenda TEMEC, vamos a ver un poquito cómo es que se viene, porque también ha habido confusiones. Mucha gente cree que la revisión ya empezó, que la revisión se va a adelantar, que ya en octubre empiezan a reunirse los países. Hasta ahorita no es así, ahorita les voy a explicar un poco cómo funciona. Otros me preguntan, ¿y por qué revisión? ¿Es por los aranceles? No, esto ya viene desde el tratado que se negoció desde el TEMEC. Hay un capítulo que habla de la revisión, te lo voy a explicar un poco. Vamos a ver un poco también los escenarios otra vez de imposición de aranceles porque han cambiado un poquito en el sentido del orden que debe uno seguir para designar un arancel. Ahora sí que, como dice, el orden de los factores sí altera el producto y lo vamos a ver hace rato por qué, en un momento por qué. Y luego vamos a ver algunos esquemas arancelarios y terminaré con el tema de industria, ¿no? Entonces, miren, empezando con la agenda TEMEC, ¿no? Para que todos estemos claros. Pues en el TEMEC recordarán que se negociaron reglas de origen más estrictas, más altas en contenidos. Por ejemplo, el tema de los vehículos, como ustedes recordarán, los vehículos para ser originarios deben cumplir con 4 condiciones, ¿no? Una de ellas es que cumplan un 75% de conteo regional y otras 3 que se adicionaron en el TEMEC fue el tema del acero y aluminio, que deben desde cumplir 70% de las compras de acero y aluminio tienen que ser en la región de Norteamérica. Recordarán también el famoso valor de conteo laboral, que es 40% del coche debe ser comprado en una zona de salario alto
donde el salario alto sea donde el obrero de producción gane $16 la hora, como quien dice comprar las piezas en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí es donde están los salarios altos, ¿no? Y finalmente el tema de las core parts, que son una lista de partes esenciales que ya sea una por una deben tener 75% de contenido regional o bien todas juntas a la vez deben cumplir con un super core, que es el promedio de todas y que debe dar 75% para que se consideren originarias. Y si las 4 condiciones se cumplen, el auto es originario. Y el auto puede gozar de los aranceles, y ahora sí lo voy a poner entre comillas preferenciales, porque no hay arancel preferencial ahorita con lo que Trump está haciendo. Y también comentarles que en su momento muchas empresas, al ver esta dificultad, y hablo de terminales, decidieron no entrarle. Y dijeron, yo voy a pagar el 2.5 mejor en Estados Unidos, que es el arancel que cobran en la nación más favorecida, y me sale más barato que integrar productos y piezas para un tratado, ¿no? Si vemos esto esquemáticamente en una industria automotriz, pues se ve algo así, ¿no? Y a la izquierda está un ejemplo de cómo se veía el NAFTA o el Telecan. Antes era el mundo perfecto o el mundo sencillo, donde calculaba solamente un contenido regional para un coche y ahí veías que cumplieras el 62.5% o más allá. Ahora tenemos que cumplir con diferentes requerimientos, pero pongo este esquema para que nos demos cuenta que ahora en la revisión hay mucha tela de donde cortar y donde se podrían empezar a ver efectos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner mi pointer láser, ¿no? Tenemos las partes esenciales. El coche lo partieron y lo definieron en partes, que son las partes esenciales, las partes principales, las partes complementarias y el resto de las partes. ¿Cómo se determina cada parte? Pues por su fracción arancelaria, ¿no? Y a las partes esenciales, que son estas, el motor, la carrocería, la transmisión, los ejes, suspensión y dirección, a la vez tienen otra lista de partes clave o key parts, que también son partes que la regla decía, localiza estas partes claves únicamente y con eso cumples con el contenido de estas partes esenciales, que luego dijeron que no y nos metimos a un panel y lo ganamos y no se ha implementado. Pero bueno, al final quiero que vean que son muchas variables que se tuvieron que crear en ese tratado, TEMEC, y además se crearon otras 3 que son el valor de contenido laboral, se creó el cumplimiento del acero y el cumplimiento del aluminio. Y entonces nos pidieron también certificar no solamente el auto, certificar el contenido laboral, certificar el acero y certificar el aluminio. Es decir, ahora tenemos como 4 certificados de origen que cumplir cada vez que exportamos un auto que se llama originario dentro del TEMEC. Y esto, pues son muchas variables que se van a tomar en cuenta en la negociación o en la revisión que viene en el año 26. Ahora bien, ¿por qué revisión? Bueno, les cuento un poco. Esto nace de la cláusula sunset, así le llamó Trump cuando estábamos negociando el TEMEC. Y le llamó la cláusula sunset porque hablaba de un sol que salía y se metía. En el no, sale, se mete, sale y se mete. Entonces, eso quería hacer con el tratado, el TEMEC. Quería que cada 5 años el TEMEC muriera, como si se metiera el sol, y entonces negociar uno nuevo y sacarlo otra vez como si el sol sale. Por eso le llaman la cláusula sunset, ¿no? La verdad es que fue un tema que desde el inicio, tanto México como Canadá dijimos no. Es imposible que cada 5 años matemos un tratado, esté bien o esté mal, porque eso le quita certidumbre a la inversión. Más en el sector automotriz, donde un ciclo de vida de un coche lleva más de 5 años, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, con el señor Trump no quitó el dedo del renglón, él quería que el Telecan se matara, ¿no? Que no fuera para siempre, como son los tratados de libre comercio, que tú los firmas y son tratados que duran toda la vida, ¿no? Él quería cada 5 años matarlo. Entonces, al final tuvimos que darle el famoso dulce, es decir, hacerlo sentir que había ganado su propuesta, ¿no? Y quedó así, vamos a revisarlo cada 6 años. No le llamamos matarlo, le llamamos revisarlo, mejorarlo, analizarlo. Y cada 6 años el tratado tiene que revisarse. Y si en esos 6 años de revisión un país se quiere salir, la regla dice que tiene que esperarse 10 años más para salirse, ¿no? Es decir, que con esta definición que quedó en el tratado, en el TEMEC, hablamos de que el TEMEC tiene un tiempo de vida esperado de 16 años a partir del año 2020.
o sea que en el 36 sería, si es que alguien decide en el año que viene salirse, o dicen ya y muere el tratado, tendría que terminar hasta el año 2036. Y, y la revisión primaria, la primera revisión que tenemos que hacer viene en julio del año 2026, que son 6 años después de que entró en vigor el TEMEC, ¿no? Ahora, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo podemos encontrar en el capítulo 34, que se llama Disposiciones Finales. Hay un artículo que es el 34.7 que ya habla de la revisión y extensión de la vigencia del tratado. Entonces, ¿cómo va a ser ahora esta revisión? Y lo pongo aquí abajo de manera muy esquemática. Tenemos primero el proceso de las consultas. Las consultas van a llevarse a cabo desde octubre, por lo que hemos escuchado, de este año, hasta junio del 26. ¿Qué es consultar? Intercambiar documentos. Los tres países vamos a estar intercambiando documentos de análisis de lo que nos gustaría cambiar, lo que nos gustaría mejorar, ¿no? Este periodo va a ser muy interesante porque vamos a conocer Estados Unidos por dónde viene. Es decir, qué es lo que va a querer él cambiar, modificar o hacer más difícil en el TEMEC. Y esas consultas pues, van a ser oro porque va a permitir que podamos hacer una pre-negociación y empezar a platicar y a hacer nuestras estrategias para ver cómo vamos a responder a Estados Unidos ante sus requerimientos. Y luego viene la revisión que comienza ahora sí, en julio 26, ahí empiezan ya las pláticas oficiales entre los tres países. El capítulo de revisión habla de que se va a hacer una revisión conjunta entre los tres países, donde se va a hablar del funcionamiento del TEMEC y se va a hablar de recomendaciones para el futuro del TEMEC, aunque ya sabemos que más que funcionamiento, recomendaciones, es muy probable que venga Estados Unidos y nos pida mayores requerimientos, ¿no? O sea, más contenido, más contenido laboral, más contenido regional, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero especular, pero no es algo que se vea muy sencillo que viene, ¿no? Y la pregunta que luego me hacen es, bueno, y ya que se negocia o se revise ese, ¿cuándo se implementa? Bueno, ahí viene la clave. Este capítulo no habla de plazos, es indefinido. Ahí los tres países tienen que ponerse de acuerdo y poner en qué plazo se implementarán los cambios. Pero recuerden que el señor Trump siempre pues, es muy incisivo en el tema de que los plazos. Entonces, ahí va a ser otro tema de negociación. Que si el señor quiere en un año, le digamos no en 3, ¿no? Y el otro diga, no, te quiero menos y quiero un año y medio, no sé, llegar a un punto de acuerdo común donde se pueda poner en qué fecha se implementan los plazos, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene y repito, lo primero que vamos a hacer es entrar en el tema de las consultas. Eso es lo importante, luego viene la revisión y luego viene la implementación, que eso es indefinido, no dice en qué fecha, eso los tres países tienen que ponerse de acuerdo, cuándo implementarían los cambios, ¿no? Ahora pasemos al tema de los escenarios de los aranceles, ¿no? Y como ustedes saben, y aquí tengo esta gráfica, Estados Unidos está en una posición como en su vida había estado imponiendo aranceles solamente en épocas de 1861 y 1831. Había niveles altísimos de aranceles que fueron siendo reducidos, pero en la era moderna, a partir de que se funda el GATT en el año 47, pues Estados Unidos tendió a bajar aranceles. Sin embargo, desde la era Trump, pues las cosas han cambiado y ahora estamos en una posición arancelaria que cada vez es más alta, con el señor imponiendo aranceles al ton y son a todo el mundo, ¿no? Estos aranceles nuevos que está poniendo, repito, no son bajo la OMC, ¿no? Los de la OMC son estos. En el tema de Norteamérica, ya lo saben, el arancel que cobra Estados Unidos, que es el arancel nación más favorecida bajo la OMC es 2.5 en gran parte de los productos. Canadá cobra un 6.1% de arancel nación más favorecida y México tiene un 20%. Y esto hablo, por ejemplo, en el tema de los autos, ¿no? Ese es el arancel que permaneció por mucho tiempo en Norteamérica, pero que ahora Trump ha violentado con sus nuevas reglas que sacó del fondo del CER, ¿no? Que la sacó desde el año 2018 cuando empezó a decir que los aranceles estaban dando una posición muy competitiva y muy buena. Se da cuenta que los aranceles le estaban sirviendo para amenazar, para cumplir sus objetivos, y entonces empieza a lanzar la amenaza de que iba a tarifar a los países que no quisieran hacer acuerdos justos con él. Y entonces, pues, despiertan de la tierra, ¿no? Ya enterradas diferentes secciones que tiene Estados Unidos sobre emergencia nacional, seguridad nacional, prácticas desleales,
y son las que está usando él para imponer los aranceles, ¿no? La sección 301, la sección 232 y el famoso IEPA, que es el que ahorita está de moda para él y que está usando para amenazar a todos los países con el tema de los recíprocos, ¿no? Entonces, en la administración Trump 1.0, el señor ya había estrenado su estilo de negociar con aranceles, primero poniendo aranceles al acero de China, ¿sí? Luego poniendo aranceles al acero y aluminio de México, digo, de todos los países excepto México y Canadá, no se había metido con nosotros, sino hasta el año 2019, que le impone un 25 de arancel al acero mexicano, bajo la sección 232, y donde México les retalea de inmediato, y entonces esa retaliación ayuda para que en 3 semanas el señor Trump los quitara. Además, pues, estábamos en proceso de entrar en vigor el tratado, entonces entra el TEMEC en el año 2020, y luego viene una violentación a la regla de origen automotriz, hacemos un panel que dura un año en el 2022, y entonces a partir de ahí no se ha implementado el resultado del panel, o sea, no ha respetado tampoco el resultado de la decisión. Esto fue en la administración 1.0, ¿no? Pero si vemos aquí, cuando llega la 2.0, ya sabemos que el señor empieza a sacar su famoso America First Trade Policy, donde pues él promete que en abril iba a empezar a investigar, iba a sacar ya el resultado de diferentes investigaciones en déficit comerciales que tiene con los países del mundo, en la recaudación que tiene de los países del mundo en tema arancelario, en las prácticas desleales que tienen países con Estados Unidos, en incrementar la compra nacional, ¿no? En cuantificar los riesgos para las compras en línea y lo más importante para nosotros, por lo que nos ha afectado, que es investigar el tema del flujo migratorio y el flujo ilegal del fentanilo a Estados Unidos, culpa de México y culpa de Canadá y culpa de China. Así lo dice. Y entonces promete que en abril va a venir con resultados, ¿no? Los resultados fueron los aranceles, básicamente. Esos fueron los resultados de su investigación. Y pues aquí vemos las secciones que ha usado él para imponer aranceles y darle la vuelta a la OMC para que no lo castiguen, o sea, no lo demanden los países contra la OMC porque son leyes locales que fueron creadas en los años 60, 70 y hasta el día de hoy ha usado 3 secciones, que es la 301, que habla de prácticas desleales, ha usado la sección 232, que también está muy de moda, a seguridad nacional, y la que le encanta para el tema del fentanilo y migración, que es la IEPA, el IEPA, que es Emergencia Nacional del año 77. Hay una más que amenazaron que iban a sacar, no la ha sacado, en la 338, que es discriminación contra Estados Unidos. Entonces, estas 3 que están en palomita son las secciones que ha usado Trump para poder imponer aranceles hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, vámonos al IEPA, que es ahorita el que nos está pegando más y el que está usando contra todo el mundo, el famoso International Emergency Economic Powers Act, que es el mecanismo que él usa para imponer aranceles argumentando una emergencia nacional, ¿no? Y de ahí salen sus cartas, de ahí salen sus órdenes ejecutivas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra vez el mapa, el timeline de todo lo que el señor ha hecho, ¿no? Y todas las travesuras que sigue haciendo con los aranceles. Y vámonos a ir a los últimos acontecimientos. Quizá, no me acuerdo cuándo fue nuestra última actualización, pero estoy yéndome a mayo. Si recuerda, el 19 de mayo, el señor empezó con meternos ya un procedimiento como calcular el 25 de arancel a los autos TEMEC, o sea, el 25 al non-US content, eso lo hizo en mayo. Y luego en mayo, ahí para fines de mayo, un tribunal de comercio le suspende el poder que él tiene para imponer el famoso IEPA. Se lo suspende, pero al otro día justamente hay un tribunal, el señor apela y al otro día el Tribunal de Apelaciones le suspende la sentencia y se la suspende hasta el 31 de julio del 2025. Es decir, que el 31 de julio o nos va muy bien y la apelación no va, ¿no? Y entonces los IEPA desaparecen en automático, o el tribunal dice, no, pues si el señor sí tiene el poder y la facultad de poner aranceles IEPA por emergencia nacional y todo sigue igual, ¿no? Entonces el 1 de agosto va a ser un parteaguas muy importante para todo el mundo, ¿no? Con el tema de Trump. En junio nos madruga con un aumento al 50% al arancel del acero y aluminio.
Eso, a partir del siguiente día, ya teníamos 50% de aranceles a acero y aluminio importados a Estados Unidos. Otra vez, repito, aluminio y acero que no se ha fundido en Estados Unidos. Y luego en julio es cuando empieza a negociar aranceles con algunos países que estaban, los aranceles recíprocos que tenían pausa a partir del 2 de abril, luego los puso en pausa hasta el 9 de julio, y luego cambia la pausa del 9 de julio y la mueve el 1 de agosto, ¿no? El 9 de julio también anuncia un 50% de arancel al cobre, bajo la sección 232, y luego lo que pasó este sábado y el 11, el 9 y el 11, que anuncia 30% de arancel a México, un 30% a la Unión Europea y un 50% a Brasil, ¿no? Todo bajo IEP, ¿no? Y eso nos dice que van a entrar en vigor el 1 de agosto. Esto es lo que vamos a analizar brevemente para saber qué significa estos cambios y aranceles especiales que está metiendo. Para eso, pues acuérdense que en el Día de la Liberación, que fue el 2 de abril, el señor mostró estas listas que tiene 50 países, que dijo, son con los que tengo mi mayor déficit comercial. Entonces, él dijo, les voy a poner este arancel, ¿no? Pasaron unos días y dijo, no, ya no, los voy a poner en pausa y los voy a meter al 10% con todos los demás resto del mundo, y el 1 de agosto vemos qué onda. Así fue lo que dijo, ¿no? Sin embargo, eso lo dijo en su momento cuando se llegó el 9 de julio, pero él ya empezó a lanzar sus famosas cartas, ¿no? Sus cartas que básicamente son pues casi unas amenazas para decirle o te alineas o te dejo el arancel que tenías antes en el 2 de abril, o qué me vas a dar para poder pues, reducir el arancel, ¿no? Y bueno, ya lleva ahorita 21 países. Hoy a las 9 de la mañana fue el país 22, que es Malasia. No, perdón, hay otro país que ahorita me acuerdo, Indonesia, que ya se sumó. Eh, no, ya está aquí Indonesia, fue otro, que en la mañana me dijeron. Pero al final del camino ya están ahorita negociados con él, ya habló con ellos. Y si vemos, aquí tenemos 3 colores. Los países que están en color amarillo, el arancel se mantuvo igual, o sea, no hubo muy buena negociación. Al final del camino les deja el mismo arancel que se los puso anteriormente, se los deja ahora. Por ejemplo, en Malasia le deja 25, Sudáfrica le deja el 30, Tailandia le deja el 36 y Argelia el 30. Hubo países que están en verde que sí lograron negociar una reducción arancelaria, pero la verdad es que la reducción es de 4 puntos, 3 puntos, 6 puntos, ¿no? Que son Kazajistán, Miramar, Laos, Túnez, Bosnia, Bangladesh, Serbia, Camboya, Libia, Irak, Moldavia, Sri Lanka, que les mandó cartas en estas fechas que el arancel que tenían originalmente era y que al final quedó que está reducido, pero no crean que es una reducción muy fuerte, ¿no? Y tenemos 3 países con los cuales, al contrario, le subió el arancel. Caso de Japón, que tenía 24 desde el día de la liberación, se lo subió a 25. Brunei le subió de 24 a 25, y Filipinas, que tenía 17, le subió a 20 el arancel. Hasta ahorita lleva estos países, ¿no? Y sigue negociando. ¿Pero qué les dice a ellos? Tienen de aquí al 1 de agosto para negociar conmigo, para ver si se los dejo o se los reduzco, ¿no? Entonces, los países sigue mandando cartas a otros países para llegar a acuerdos que digan, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a quitar de aranceles? ¿Qué me vas a dar de acceso? Para que yo le baje o le suba, o te los mantenga igual que lo que está haciendo. Pero algo interesante que además de hacer esto con los países de los recíprocos, si ven en estos recíprocos no estaba incluido ni Canadá, ni México, ¿no? Ni la Unión Europea. Pues resulta que ahora ya también empezó a mandar cartas a estos países. Le manda una carta ya a Brasil el 9 de julio, donde le dice que a partir del 1 de agosto el arancel va a ser 50%, que ha sido un tema muy discutido y controversial porque tiene superávit con Brasil. No entienden los estadistas económicos por qué le pone a Brasil un castigo si hay un superávit con la balanza comercial con Brasil, ¿no? Cosa que el señor Lula ya dijo que pues él le va a retaliar, ¿no? Esto entraría en vigor agosto 1 y le da 22 días para negociar con él para ver qué pueden hacer y bajarle ese 50. Luego se sigue con Canadá.
a Canadá le manda una carta al julio 10 y le dice que el arancel a partir de agosto 1 va a ser el 35% y le dice, te doy 21 días y le dice, y la culpa es el fentanilo, otra vez, ¿no? Entonces negocias conmigo, ¿qué vas a hacer? Para ver si te lo dejo o te lo reduzco o te lo quito. Con Europa lo mismo, le manda una carta el 11 de julio y le dice que a partir del 9 de agosto va a ser 30% y que pues negocie con él, tiene 20 días Canadá para negociar, digo, la Unión Europea y ver si le baja o se lo deja. Y lo peor, ¿no? Anuncia con México también, le manda una carta a la presidenta Sheinbaum en julio 11, donde le dice que el arancel va a aplicar 30% a partir de agosto, pero le dice que esto es resultado del fentanilo, que no ha visto resultados con el fentanilo. Entonces, eso es clave, porque todavía no ha salido la metodología de aplicación del arancel. Pero si ustedes leen entre líneas lo que pone en esa carta, él sigue hablando que no le ha gustado los avances que México ha tenido en reducción de fentanilo. Recordemos que ya hay un arancel del fentanilo que puso en marzo del 25%. Si sigue hablando de lo mismo, que no le gustó, entonces entendemos que lo que está haciendo es subir del 25 al 30, ¿sí? Es decir, muchos decían, es que este es un arancel que se suma a los demás. No, 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 no. A lo que hemos visto ahorita y que estamos hablando con varios abogados americanos, etcétera, es que la idea de este señor es subirle 5 puntos a lo que es el arancel del fentanilo YEPA que ya existía desde marzo para México. Pero recordemos que tenemos otros aranceles que México ya tiene bajo la sección 232, ¿no? Que son el del acero y aluminio, del 25 que lo impuso en marzo, el 25 los coches no originarios y 25 al conteo no americano, el 25 a las autopartes no originarias USMCA y el 25 adicional al acero y aluminio que lo vuelven 50. Y también no olvidemos que la sección 232 y la YEPA no se sobreponen, o sea, no se acumulan. Por orden ejecutiva, un arancel no puede sumarse del YEPA a la 232. Y la otra cosa, le da un orden a los aranceles. Dice, cada vez que vayas a terminar un arancel, tienes que ver primero por orden de importancia. El más importante de los aranceles para él es el de la 232. Y luego te sigues con la YEPA si es que no aplica 232. Entonces, como verán acá, y eso es a priori, todavía se los digo porque no ha salido todavía la metodología de cálculo, lo que entendemos es que lo que hizo fue sumarle 5% más al arancel del fentanilo y para dejarlo en 30, pero lo pongo aquí entre unas punteadas porque todavía le da a México de aquí al 31 de julio para negociar con él, ¿no? Y ver si le deja el 25 o incluso podría hasta bajarlo al 12.5, que es lo que se puso en la orden ejecutiva cuando anunció que si llegara a bajarlo, no lo va a poner a 0, lo va a poner a 12.5. Entonces tenemos que esperar al 31 de julio para ver México cómo le negocia al señor Trump este tema del 30, ¿no? Que pues así lo está haciendo con muchos países, ya vieron, ya se metió con los recíprocos, ahora se está metiendo con otros países como son la Unión Europea, Canadá, Brasil, México. Otra cosa importante de estos cuatro, todos han anunciado, Canadá ya lo retalió, Brasil anunció retaliar también, o sea, devolverle también con la misma moneda. Europa también ya dio 3 listas diferentes que va a aplicar a partir de agosto, si no llegan a una negociación adecuada. El único país que no ha retaliado nada, ni le ha dicho te voy a poner yo, es México, otra vez, ¿no? Estamos neutrales. México no ha dicho que le vaya a poner arancel a Estados Unidos. Sin embargo, estos 3 que restan, 2 ya amenazan y uno ya, de hecho, ya los tiene, ¿no? Ya le tiene aranceles a Estados Unidos. Entonces, pues si vamos a ver la evolución de aranceles YEPA, que es el que está usando ahorita para el tema de fentanilo y para los recíprocos, vemos que la verdad va a ser un parteaguas agosto 1, porque le está dando estos días a los países que le está mandando sus famosas cartas, que ya van 22, hoy en la mañana otro más son 23, y luego los de Brasil, México, Europa y Canadá, para que negocien con él y en agosto entiendo que ya podría él soltar otra lista más para ver cómo quedó el resultado de sus negociaciones con los recíprocos y con los 4 países que les acabo de decir, si no se suma uno más o 2 más o más. Entonces, es importante esperar qué vamos a ver para agosto 1, que es un cambio
si no es radical, sí va a ser otra etapa más que tenemos que vivir, esperando que ojalá se logren bajar, pero así como está el estilo de negociación, no se ve muy sencillo, ¿no? La verdad es que no se ve tan fácil, pero sí la era de los aranceles sigue, no se ve para cuándo vaya a morirse o a detenerse o a reducirse, ¿no? Entonces, el 232, la sección 232, es bien importante esta porque este es otro arancel, otro tipo de arancel que no se habla con el IEPA. ¿Y quiénes están ahorita castigados con la 232? Los autos de todo el mundo que llegan a Estados Unidos están bajo la 232 con un 25 de arancel. Y en el caso de USMCA, solamente le aplica el 25 al contenido no americano. ¿Sí? Este es un arancel que ya tiene México en el caso de los autos. Lo mismo las autopartes del anexo 1 están también castigadas con un 25 de arancel bajo la 232, pero aquí sí no se mete con los bienes originarios. Si una parte es originaria, no hay arancel. El acero de aluminio, pues ya sabemos que también está castigado con un 50%. Solamente que fuera fundido en Estados Unidos es que no pagaría este 50% a partir de marzo, ¿sí? 25, y luego vino otra actualización para subir el 25 al 50. El cobre ya también está con un arancel de la 232 al 50% a partir de agosto, y estos son los que vienen en la lista que está ahorita en análisis: semiconductores, farmacéuticos, madera, plata en lingotes, minerales críticos, las camionetas, que son las trucks, ¿no? Los polisilicón y derivados, y los sistemas de aeronaves no tripuladas y sus partes. Estos son los bienes que están ahorita bajo análisis si les aplica la 232, ¿no? Y pues ya vimos que su rango del señor es entre 25 y 50% de arancel bajo la 232. Si eso pasa, ya no se ven afectados bajo el IEPA, pero tenemos otro arancel que es el que vive, ¿no? Que es el primero que hay que considerar, que es el de la 232. Ahora bien, pasemos a los esquemas arancelarios. Esos cambiaron un poco. ¿Por qué? Porque también cambia el orden de cómo debes de tomar los aranceles. Siempre nos dicen que salió otro comunicado de Estados Unidos diciendo que el primero que debes considerar es el 232 para ver si no está castigado con 232. Si no está, te vas a los que vienen. En el caso de un coche, por ejemplo, un coche que cumpla con USMCA, pues no paga el arancel OMC, que es el 2.5, le paga el 0. Y nos vamos a la 232, que es por orden de importancia. Esta dice que un coche originario pagas 25% en el non-US content. Y con el IEPA no te metes, ¿no? Porque el IEPA ya no aplica para este caso, no se habla con la 232 y terminas pagando, pues digamos que el IEPA tiene 0, ¿no? Pero está exento, pero en el coche sí pagas 25% sobre el contenido no americano. En el caso de un coche que no cumpla con el USMCA, bueno, aplica el 2.5 primero, que es el arancel OMC. Te vas a la 232 y te aplica un 25% al valor del coche. Y en el caso del IEPA, pues no hay IEPA porque en este caso tenemos ya un arancel antes que es el 232. Entonces al final lo que terminas pagando es 27.5% de arancel en Estados Unidos por el auto fabricado en México que no cumple con el USMCA. Vamos a irnos ahora al tema de las autopartes, algo bien importante. Acuérdense que las autopartes que están bajo la 232 no son todas. Hay un anexo que salió en la proclamación, la 10908, donde están las fracciones que están castigadas con la 232. Cualquiera que no esté aquí le aplica el IEPA, que ahorita es el 25, pero esperemos que no sea el 30, ¿no? Ya también salió otra orden ejecutiva, o más bien un comunicado, que están siendo analizadas más autopartes que van a sumarse a esta lista. Cuando entran esas autopartes, lo que hace Estados Unidos es que da un número de días para que haya comentarios de los sectores privados en Estados Unidos que opinen, da un tiempo meritorio para que lleguen opiniones, consultas, y al final decide si la sube o no la sube en este anexo. Pero hoy en día este anexo es el que vive. Repito, una parte que no esté en la 232 le aplica el IEPA. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces, si vemos aquí una autoparte que esté en el anexo 1, que cumpla con el USMCA, pues no paga arancel de la OMC. Nos vamos a la 232, ¿no? Y como está también una parte originaria, no paga, entonces es 0, y el IEPA no le aplica.
¿no? Porque, pues ya, no, repito, no se pueden sobreponer el IEPA con la 232 y termina pagando 0 arancel la autoparte. La autoparte del anexo 1 que no cumpla con USMCA paga 2.5 de entrada y luego nos vamos a la 232 y le aplica un 25, no, el IEPA no entra ahí porque no se sobreponen y entonces termina la autoparte pagando 27.5 en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si la autoparte no está en el anexo 1? Entonces cambian las cosas. Vamos ahora aquí. Una autoparte que no esté en el anexo 1, primero que nada nos vamos a una que cumpla con el USMCA, pues no paga el arancel OMC, 0. La 232, pues no le aplica porque no está en ese anexo. Entonces te vas al siguiente, que es el IEPA, y el IEPA como está originaria, no le pega, entonces terminas pagando 0, ¿sí? Ahora bien, si la parte no cumple con el USMCA, pues pagas de entrada un arancel nación más favorecida, OMC 2.5. La 232 no le aplica porque no está en el anexo 1, pero te vas al IEPA y el IEPA tiene un 25% a lo que no es originario USMCA y terminas pagando 27.5, ¿no? Entonces, como verán, es importante determinar dónde sí aplica la 232 y dónde no. Y cuando no aplica la 232, te vas al IEPA. Y lo del acero también es importante. El acero tiene dos cualidades, el tema de acero y aluminio, que todo lo que esté en el capítulo 72 le aplica el arancel completo, ¿no? O sea, el valor total del producto. Pero hay una lista también de fracciones donde solamente el arancel se aplica sobre la porción de acero y aluminio que lleve esa parte. Eso también es importante saberlo porque no vayamos a aplicarle al valor completo de una parte que esté clasificada en la 730120, por ejemplo, ¿no? Pero al revés, si tenemos una fracción que está en la 72, pues ahí sí, está castigadito. Si no fue fundido en Estados Unidos, castigadito al 100% el arancel al valor, que es el 50%. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Tenemos aquí una autoparte de acero y aluminio, vamos a ponerle que esté en el 72, que fue fundido en Estados Unidos, ¿no? Más bien que no fue fundido en Estados Unidos, entonces primero cumple con el USMCA, sí, no paga en nación más favorecida, pero como no fue fundida esta autoparte en Estados Unidos, la 232 derechito le aplica el 50%, ¿no? Entonces, el IEPA ahí nos metemos, ¿no? Porque el IEPA pues, no aplica, entonces al final terminas pagando 50% de arancel en Estados Unidos. La autoparte que no cumpla con el USMCA, pues paga el 2.5, primero de arancel OMC, y luego te vas a, como no fue fundido en Estados Unidos, igual, te aplica la 232, 50%, el IEPA no vale aquí, y al final terminas pagando 52.5% de arancel en esa autoparte, que repito, que no fue fundido en Estados Unidos, es de acero o aluminio, y que aparte no cumple con el tratado, el USMCA. ¿Qué pasa cuando sí fue fundido? ¿No? Entonces, de cualquier lugar del mundo que llegue, vamos a poner que viene de México, otra vez, ¿no? Si cumple con el USMCA, pues no le aplica, le aplica 0 porque es originaria, bajo el TEMEC, va a las 232, pero como fue fundida en Estados Unidos, pues le toca el 0, ¿no? No aplica IEPA, entonces al final es 0 de arancel en Estados Unidos. Si la parte no cumple en Estados Unidos, no cumple como con el USMCA, pues pagas el 2.5, pero como fue fundida en Estados Unidos, le aplica la 232.0, no te vas al IEPA y terminas pagando solamente 2.5%, que es el arancel por no cumplir con el TEMEC, que es el arancel OMC. ¿Correcto? Entonces, con esos escenarios, pues también algo que se suma es cómo calcular el non-US content del auto. Creo que esto también lo vimos la vez pasada, que las reglas nos dicen que un exportador que mande un coche originario bajo TEMEC, pues lo que hay que hacer para ver cuánto le toca de arancel es que le vas a descontar al valor total de la línea modelo, en promedio, su precio, llámenle así, su precio FOB, le quitas los materiales que sean US content, y aquí importante, ¿qué es un US content? ¿No? Vamos a ver qué es un US content, que es material de contenido americano, y al final lo que te resulte de esta resta es la base para poner el 25 de arancel. Esa va a ser tu base de cálculo. Para que esto lo haga el importador, tú le tienes que dar la siguiente información al importador en Estados Unidos, le tienes que dar el valor en aduana de cada línea modelo que exportas,
el valor del contenido Estados Unidos en dólares, el valor del contenido no Estados Unidos en dólares por línea modelo, dónde se produjo el vehículo, dónde fue el país de ensamble final, y luego tienes que darle todos los certificados que les comentaba, ¿no? El certificado de origen, el certificado LBC, el certificado de acero y el certificado de aluminio que tú tramitas, el mexicano tramita ante la CBP. Con eso, y aparte los datos generales, ¿no? Del productor, lugar de producción, el nombre del importador, con todo eso es que entonces el importador va ante la aduana americana, le entrega esto y entonces ya es cuando le permiten que pague solamente el arancel sobre el non-US content. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿no? De lo que es esto. Un vehículo que no cumple con reglas TEMEC, que tiene un valor de 22,000 pesos, perdón, dólares, llega a Estados Unidos y pues le aplicas el 27.5 derechito al valor y llegas a pagar $6,000 de arancel de ese coche. Un vehículo que cumple con el TEMEC, con el mismo valor, el FOB, $22,000, le quitas 2,000, que es el contenido americano que tiene aquí en esta simulación, y te queda entonces $20,000, que es la base gravable, y le aplicas el 25% nada más, y te queda el arancel en $5,000. Que si tú ves la diferencia entre lo que pagas por un coche americano y un coche no digo un coche que cumpla con un coche que no cumpla, pues en este ejemplo la diferencia es de $1,000, ¿no? Que básicamente pues eso depende también de cuánto contenido no americano o americano tengas para que pues, esta diferencia sea mayor, pero pues hemos visto que en general el aumento en el valor del auto por esos aranceles va de $3,000 a $6,000 en promedio, ¿no? Ahora, aquí es el contenido americano, aquí es importante porque la regla dice que sea un bien totalmente obtenido en Estados Unidos, producido enteramente en Estados Unidos o transformado sustancialmente en Estados Unidos. No nos está dando una regla de origen ni un salto arancelario. Estas son las tres condicionantes que debes tomar en cuenta para tomar un bien, un componente como Estados Unidos, US content, ¿no? No hay nada específico que la regla nos diga. Muy bien, entonces ya al final estamos viendo aquí este calendario donde vemos que en el 2024, donde éramos felices, no lo sabíamos, un auto que cumplía el TEMEC pagaba el 0 y uno que no cumplía pagaba 2.5, que esta fue la base de decisión de varias empresas mexicanas que dijeron yo mejor pago el 2.5 y no le entro al TEMEC. Pero a partir del 25 las cosas han cambiado porque ahora vemos que pues el IEPA primero nos exentaron, ¿no? Pero nos metieron a 232, donde le aplica 25 al contenido no americano, ¿no? Y vemos que en un principio las compañías ahí por abril, el IEPA y la sección 232 se hablaban, se sobreponían. Entonces eso causó que en ese mes se pagara 52.5 de arancel a los que no cumplían. Cuando ya quitan el staking y nos dicen que no se hablan los dos, tiene que ser uno, pero no los dos, entonces ahora se vuelve a bajar a 27.5. Importante eso, ¿no? O sea, recuerden que no se suma un arancel con el otro. Un 232 no se suma con un IEPA, ¿no? Al único que le hicieron eso fue a China, que sí, todavía se suman uno con otro y con otro. Entonces, finalmente, esta tabla sumariza un poco la situación mundial, ¿no? Dejamos la parte de aquí porque esto ya lo vimos ahorita esquemáticamente, también las que no cumplan USMCA, pero vamos a ver el tema de Europa, ¿no? Por ejemplo, las partes de Europa que llegan a Estados Unidos, pues les aplica el 2.5 de arancel de la nación más favorecida, tienen un 25% de aplicado autopartes, ¿no? Y si es aluminio o acero, también le aplica el 50%, no hay IEPA, ¿sí? Y el IEPA de los recíprocos, si no está sujeto a la 232, pagaría la autoparte 10%, y no tiene ninguna sección 301. Partes del Reino Unido, ¿no? Pagarían 2.5 del arancel nación más favorecida y luego le aplica un 7.5, es el único país que le bajó Trump el arancel a estos niveles. Sin embargo, no está exento de que si es acero o aluminio, pagar el 50. No hay IEPA de fentanilo, no aplica aquí porque ya tiene la 232. Si no está en la 232, le aplica el 10, que es de los recíprocos, ¿sí? Y vamos al tema de China, que sí está tremendo, ¿no? Primero, una parte de China paga 2.5 del arancel OMC, luego paga 25% por la 232,
pagaría 50 si es acero y aluminio, que no se acumularían, vamos, si es una u otra, le aplica primero la 232 siempre, ¿no? Y el IEPA del fentanilo también está castigado China con un 20%, que no se quita, ¿no? No lo quitó y se suma con el anterior. Entonces se sumaría esto, no más esto, en este caso, y luego también tiene un arancel de sección 301 que hay que checar la fracción, pero está entre 7.5 y 25. Entonces la verdad es que está tremendo el tema de China, ¿no? Y aparte el 10 de los recíprocos, ¿no? Si no está bajo la 232. Entonces, con esta tablita es que podemos jugar un poco cuando tratamos de exportar una pieza a Estados Unidos de un lugar del mundo relevante, que sería en este caso Europa, Reino Unido y China, ¿no? Y bueno, con esto, recuerden que a China le dio 90 días para ver si le baja los aranceles recíprocos hasta el 12 de agosto y el resto del mundo tiene una pausa hasta el 1 de agosto, que esos 90 ya bajaron, ya vamos a estar como 20, ¿no? Entonces, bueno, con esto, pues ¿qué podemos considerar finalmente? Otra vez, creo que el estilo de negociación transaccional del señor Trump ya se fue para arriba, ya se fue incluso a niveles que nadie esperara con eso que está haciendo. Sigue siendo una amenaza constante el tema arancelario, ya vio que es algo que pues yo creo que ya no le gustó, le encantó y lo sigue haciendo. Y en la revisión del TEMEC, ¿qué podríamos esperar, ¿no? Primero, es muy probable que las reglas de origen las quiera aumentar. También es el tema arancelario que en el NAFTA, cuando pasó al TEMEC, nunca hablamos de aranceles. Ahora sí es una variable que tiene que entrar una mesa de aranceles, porque estoy seguro que los va a usar para negociar la revisión del TEMEC. El tema de China también es algo que seguramente se va a incluir. La controversia automotriz es algo que también lo va a traer a la mesa. Seguramente va a querer implementar lo que él perdió en el panel y ponerlo ya como una regla. Y el tema de las baterías, en cuanto a reglas de origen de baterías, que es algo que también está sonando mucho por el tema de el sourcing de lo que son las celdas, lo que es el battery pack, ¿no? Que no está tan disponible en la región Norteamérica, tendríamos que negociar una regla de origen que ayude a que se pueda cumplir más fácil con la batería hecha en Norteamérica, ¿no? Y bueno, ya finalmente, del tema de la industria, podemos ver que, otra vez, cuáles serían las sugerencias de retos que hay que tener en cuenta, y lo que pongo en rojo es algo más relevante. Otra vez, cumplir con el TEMEC es algo que, lejos de ser pues malo, es bueno, ¿no? Eh, hay que subir, hay que subir y si no cumplir con el TEMEC, la capacitación es importante, como la que estamos haciendo ahorita, es muy importante. Y los programas de seguridad OEA CityPad ya se están volviendo otra vez importante. He escuchado en plantas que ya les exigen a sus Tier 1, Tier 2, que certifiquen si aplican y si no, pues que tengan un risk assessment del CityPad o el OEA por el tema del fentanilo y de la migración, que también es algo que está jugándose mucho en las mesas, ¿no? Los mercados, también diversificación de mercados es importante. Buscar otros mercados también es algo que sí urge por el tema de lo que estamos viviendo con Estados Unidos. Ya sé que no es tan sencillo, pero pues hay que empezar a picar un poco de piedra, ¿no? En el tema de los acuerdos de gobiernos, pues ahora siguen siendo los temas ahorita en las mesas: aranceles, seguridad, migración, fentanilo, China, tiempos de implementación, ¿no? Es algo que también está ahorita muy relevante. Y en el tema de lo que sería la electrificación, repito, las baterías ya entraron ahorita a juego en las negociaciones también, en las revisiones. Y finalmente, la revisión adelantada, no se ha hablado ninguna revisión adelantada. No ha habido ahorita alguna controversia relevante, pero siguen siendo un tema las verificaciones de origen de las autoridades que están llegando a las plantas exportadoras bajo TEMEC para revisarles su cálculo de origen y ver si están haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y bueno, perdón que me tuve que ir un poco rápido, pero ya el tiempo me estaba acabando. Entonces, con esto terminaríamos y bueno, no sé si lo dejamos para alguna pregunta o duda, pero pues muchas gracias por su tiempo otra vez. Augusto, muchas gracias, como siempre. La verdad que muy benéfico toda tu información. Me gustaría empezar, antes de abrir el micrófono, con unas preguntas que tenemos aquí en el chat. Si quieres, las voy leyendo un poquito.
Bueno, nos comentan. Entonces, si tengo espera, por sección 232 ya 50% acero aluminio, eso es el máximo y no se suma el 25 o 30 de yepa todavía encima, ¿lo entiendo bien? Es correcto, no se suma. Ok. Y eso hablando de autopartes. ¿Y qué pasa con herramientas que quiero importar a Estados Unidos? Misma dinámica. Bueno, las herramientas no creo que estén en la 232. Entonces a esas sí les aplicaría lo que es el IEPA del 25%. Más, si no son originales, pero bueno, primero hay que ver que la herramienta cumpla. Si cumpla con el tratado es cero. Si no cumplo con el tratado es 27.5. Ok, perfecto. Si mi materia prima es de origen americano, pero mi autoparte la fabrico en México, no es acero ni aluminio, ¿puedo considerar el valor de esa resina como contenido americano? Siempre y cuando el proveedor te mande un certificado de origen de esas piezas. Perfecto. Ok. A ver, esas son las preguntas que tenemos en el chat. No sé si, bueno, nos están comentando. ¿Podría de favor exponer de nuevo las dos primeras filminas? Porque fue muy rápido sobre las 4 etapas que se consideraron en el tema de revisión del TEMEC, la industria automotriz, sobre los 4 puntos a considerar. ¿Cuáles son las cuatro? Las A ver, dos primeras pero de qué, a ver, que me digan que más o menos porque, de las 4 etapas que se consideraron en el tema de revisión del TEMEC, supongo que las iniciales. a ver, a estas. Sí, me comentan que sí. Ok, mira, sí, aquí lo que se negoció, porque obviamente iba a ser más difícil, al final llegamos a un acuerdo que Trump se fuera satisfecho diciendo, ya tengo lo que quería con el tema automotriz, que siempre le ha dolido, fue que el auto tiene que cumplir con un 75% de valor de contenido regional. ¿Sí? Y además del auto, otra condición para que tenga el acceso preferencial es que las compras de acero y aluminio para hacer el auto deben ser 70% en la región de Norteamérica. O sea, el aluminio y acero debe ser mínimo 70% originario de USA, Canadá o México. Ujú. Luego, el 40% del auto tiene que ser comprado en zonas de salario alto, donde salario alto es que el obrero gane $16 la hora. Como quien dice, te pide que el 40% del coche lo compres en Estados Unidos, ¿sí? Eh, y luego hay unas partes esenciales que son las baterías, el chasis, ¿no? Los motores, los ejes, que les llama partes esenciales y te dice que cada uno debe cumplir con 75% de contenido regional. O, si no quieres hacerlo individual, que el promedio de todas te dé 75% de contenido regional. Si cumple las cuatro, el auto ya es originario y entonces entra con preferencia arancelaria. Pero si una de ellas te falla, con que una te falle, ya el auto no cumple y el auto no puede entrar con preferencia. Básicamente ese es el requerimiento de origen de un auto para el TEMEC. A ver, continuamos acá. Dice, ¿qué probabilidad existe de que el gobierno de México quiera retaliar por último 30% de tarifa de impuesto por IEPA fentanilo? Pues mira, al principio era muy claro las señales del gobierno de que decían que no querían, no se iban a meter a pelear con Estados Unidos, que no iban a hacer nada al respecto. Sin embargo, ya ahorita con lo que está pasando y con la manera en que Trump se está mostrando, quién sabe, porque todavía la presidenta dijo el lunes que así como le hacía México, pues no era porque no nos trajera en salsa, sino que lo hacía con todos los países del mundo, entonces que no nos, casi casi no se asusten, ¿no? O no nos asustemos. Hay una mesa permanente de diálogo en Washington que está platicando con ellos, entonces ella sigue dando digamos que la imagen ante México, de que no hay estrés, no hay alarmarse, simplemente es cuestión de negociar, ¿no? Pero Perfecto. no habla de una retaliación. Hasta ahorita nadie ha Ok. hablado de retaliación. Dice, ¿podría repetir qué arancel está vigente para autos y autopartes y cuál es el incremento que se espera?
Se mantiene igual, ahorita el de autos ya sabemos que es 27.5% si el auto no cumple, 25% al contenido americano cuando el auto cumple, las autopartes que cumplan, depende de la autoparte si está en la 232 o no. Si está en la 232, la autoparte que cumpla con el TEMEC es 0, la que no cumpla el 27.5. En el caso de una autoparte que no esté en la 232, le aplica el IEPA, que es 25 más 2.5 si no cumple, y si cumple, paga el 0. Como que dice lo mismo, ¿no? Nada más que es diferente arancel. Gracias, Fausto. Dice, para importaciones de China a Estados Unidos, ¿aplica el 20% de fentanilo y EPA para cualquier tipo de producto o únicamente para importaciones de fentanilo? Para cualquier tipo de producto. Ok, Cuando le llamamos fentanilo porque es el arancel que está poniendo es por causa del fentanilo, que él siempre dice, claro. ¿no? Dice, muchas gracias. Son todas las que tengo en el chat. No sé si tengamos tiempo, Fausto, unos 5 minutos de abrir micrófono. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, adelante, por favor. Sí, yo tendré una pregunta, si me permite. Sí, adelante. Fue el que preguntó lo de las herramientas. No me queda clara todavía la respuesta. Tengo un molde de inyección de pieza de plástico que es prácticamente un bloque gigante de metal que quiero importar a Estados Unidos y el metal no proviene de Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto porcentaje de aranceles tengo que pagar actualmente? ¿Los 50% o 50% más algo? Mire, todo depende del tariff item de ese producto final que va a exportar. Si usted nos da el tariff item, le podemos decir qué le aplicaría. Porque no es tan sencillo como decir, voy a mandar esta pieza, voy a mandar este metal. Todo parte de una tariff item, que es la fracción arancelaria. Esa nos dice qué le aplica en Estados Unidos. Entonces, Ok. si usted puede ir con su agente aduanal o con su experto en el comercio y nos puede dar esa fracción arancelaria de la parte final que va a exportar, le podemos decir qué le va a aplicar. Ok, gracias. No lo tengo al momento. Sí, busque un agente aduanal, alguien que le clasifique ese producto y nos los da. Es un código numérico que debe tener. Gracias. Sí. Yo tengo Mira, otra, perdón. parece que me mandaron en el chat, porque son mis colegas también parte de esto, que uno es 84, 80, 71. 84 80 71. Ok, lo analizamos y yo con Ania le contesto. Ok. Muchas gracias. De nada. Yo tengo una pregunta, Fausto. Eh, cuando se compra acero que no está fundido en Estados Unidos, hay que pagar la tarifa, ¿no? Yo tengo un proveedor en Estados Unidos que compra en Canadá, el acero está fundido en Canadá, entonces cuando él importa el acero, paga la 232, ¿no? De 50. Ujú. Me sube el precio a mí de la pieza porque pues él está pagando más, ¿no? Yo la importo aquí en México, en esa importación no tengo ningún costo, pero luego la ensamblo con un filtro y la reenvío de nuevo a Estados Unidos. Cuando pasa otra vez la frontera, es un bracket metálico, tengo que pagar otra vez 50% sobre el acero. ¿Qué fracción es la de la pieza final que mandas con Estados Unidos? ¿Está en la 72 o está en otra fracción? Es básicamente plástico. Tampoco tengo yo aquí, pero te lo puedo enviar más. Sí, pásamelo, sí, porque mucho depende de la fracción, otra vez. Sí, Vale. Digo, porque si no estaríamos duplicando, ¿no? Entonces ya sí, sería sería una doble tributación, sí, sí. más complejo todavía, ¿no? Y ahora lo Sí, que se sí, está buscando es que él compre el acero en Estados Unidos, fundido en Estados Unidos, mejor dicho, para que no tengamos ese tema. correcto. El problema luego son liberaciones, pick-ups y demás que pues también tienen un costo importante. Va que va. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Pues creo que no, pero todos felicitan, Fausto, que excelente ponencia. Y Gracias. bueno, cualquier comentario o algo adicional te los comparten. Nos preguntan si compartirán la Sí, nada presentación. más la voy a editar y Sí, se los comparto con mucho gusto. exactamente. Y pues otra vez, lo que pasó hoy, mañana puede ser diferente y pasado otra vez. Entonces, consideren lo que estamos viviendo hoy
Ignacio me decía también, Moni y Ania, que en agosto hay un plan de Así es. otra plática, ¿no? Y ahí veremos qué más va a pasar, ¿no? Exactamente, así les vamos a estar informando. Pues muchas gracias, Fausto, muchas gracias a todos. A nombre del Clúster Automotriz, se extiende un reconocimiento y agradecimiento al doctor Fausto López Aguilar por su destacada participación en el webinar, actualización y revisión del TEMEC y aranceles en la industria automotriz. Y como bien dice Fausto, pues estaremos constantemente actualizándolos y mandándoles todas las revisiones que se necesitan sobre estos temas. También les queremos pedir unos minutos, bueno, aquí unos segunditos para su encuesta. ¿Qué les pareció esta plática? ¿Qué otros temas de interés quieren? Tanto en el Comité de Desarrollo de Proveedores que podamos estar manejando. Aquí se los dejamos tantito. Es muy importante para el clúster saber todas sus inquietudes, sus necesidades. También recuerden que en todo el Comité de Desarrollo de Proveedores tenemos una red de networking. Si ustedes tienen algún requerimiento de proveeduría o algo, pues o sea, con su servidora, para poder atender este tema. Muy bien. Perfecto. También pues quiero aprovechar para darte las gracias, Fausto, ¿no? Como siempre, uno piensa que ya ha aprendido casi todo y luego salen cosas nuevas, ¿no? Y obviamente con los cambios que hay, pues vamos a aprender y yo creo que también y espero que desaprender, ¿no? Que se vayan hacia atrás varias cosas. Y pues muchas gracias. En un par de semanas yo creo que nos vemos de nuevo ahí a comienzos de agosto, porque ahí sí va a haber nuevamente cambios importantes. Lo último que pasó, yo creo que el subir al 30%, pues no ha cambiado realmente mucho para nosotros. Sin embargo, cuando leemos las noticias, parece que como que ya se hundió otra vez el mundo, ¿no? Que ya se ha hundido en los últimos meses como 1000 veces, ¿no? Y no ha cambiado gran cosa, vamos a esperar qué pasa y lo bueno es que pues, nos vemos ahí en un par de semanas y ahí tendremos más inputs y yo sigo siendo optimista. Obviamente no como lo que decías, ¿no? Me gustó mucho la frase, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? No creo que volvamos a ser tan felices, pero yo creo que tampoco vamos a ser Tan desgraciados, infelices. ¿sale? Ok. Y a todos los participantes, pues sí, importante que nos den ahí sus comentarios, ¿no? Claro que sí, por favor. Porque eso nos ayuda mucho pues también a mejorar, ¿no? Exactamente. Y bueno, también por parte del clúster, invitarlos a participar en otros eventos bueno, ahí ya nos están poniendo la liga de la encuesta, también en el chat, por favor, si gustan entrar por ahí o a través del QR. Ya la tenemos ahí también. Y bueno, próximamente vamos a tener, bueno, el día de mañana en nuestro comité de ESG tenemos el tema ISO 9001 y el cambio climático, adaptando las calidades a las demandas del futuro. Este es un speaker de Plexus y en coordinación con el IAG. Es mañana miércoles 16 de julio a las 9 de la mañana. Todavía pueden hacer su registro. También el día 17 de julio, de 8 a 2 de la tarde, tenemos el foro AXA, Riesgos Emergentes. Este es un evento vía Teams. El próximo martes 22 de julio los invitamos también a que se unan a la experiencia IPADE y el clúster automotriz. También pueden hacer su registro. Esto es de 4 a 8 de la tarde. Es un evento presencial. En nuestro comité de Tlaxcala tenemos el próximo miércoles 23 de julio de 9 a 11 de la mañana con el tema Distintivo Empresa Socialmente Responsable, la visión estratégica que está transformando la industria automotriz. Esto por parte de Eloy Rodríguez, el fundador y director general de AXE. El próximo también, el miércoles 23 de julio, tenemos de manera presencial la ley Silla, es un tema muy, muy importante ahorita, claves para su cumplimiento estratégico en la industria automotriz, con el speaker Eduardo Garduño, socio laboral de Forest Abogados. Y para ir terminando el mes, tenemos el martes 29 de julio con el tema hiperproductividad con inteligencia artificial, por parte de nuestro comité de innovación. Entonces, bueno, tenemos para que puedan participar en todos los comités del clúster, por favor. Nuevamente, Fausto, muchas gracias por tu participación. Gracias. Seguimos en contacto, ingeniero. Gracias, nuestro presidente Venga. del comité. Y a nombre de la licenciada Mónica Doja, nuestra directora general del clúster automotriz, les damos a todos un gran agradecimiento por habernos acompañado. Gracias a todos. Muy bien. Gracias, Ania. Buen A día. ustedes. Adiós. Clúster Automotriz Zona Centro.